Cómo un empresario y traders petroleros hundieron a Venezuela en la pobreza. A estas alturas, para nadie es un secreto que la corrupción que, por décadas, ha existido y sigue prosperando en Venezuela es una de las más grandes en la historia moderna. Es difícil pensar en otro país que haya sufrido un desfalco tan masivo en periodos relativamente cortos. PDVSA, la petrolera estatal y la que alguna vez fue una de las compañías energéticas más grandes del mundo, hoy está en las ruinas gracias a la fuga de docenas de miles de millones de dólares por corrupción, malversación de fondos y pésima administración. Hoy vamos a hablar de una de las maneras más increíbles en las que, por culpa de unos cuantos, se perdieron miles de millones de dólares en poco más de una década. Una fortuna proveniente de su tierra que podría haber ayudado a que el país se levantara de las ruinas en las que está sumergido. Hoy expondremos cómo un par de empresarios venezolanos de alto perfil, que tenían ganada la cercanía con el expresidente Hugo Chávez, junto a ejecutivos de grandes corporaciones energéticas extranjeras, saquearon los recursos del país durante 15 años. Sabremos cómo ocultaron sus acciones y cómo organizaron una estructura delictiva internacional para lavar miles de millones de dólares. También de cómo una ex esposa furiosa robó información secreta que revelaba toda esta trama de corrupción para entregársela a un enemigo con conexiones globales. Y de ahí se unieron abogados estadounidenses de fama mundial para entablar una de las demandas más controversiales de los últimos años, que pone en conflicto al criticado gobierno venezolano con las transnacionales más poderosas del mundo. Una historia real tan compleja como extraordinaria, pero que solo sirvió para dos cosas: para que unos se hicieran increíblemente ricos y para que Venezuela se hundiera más en la pobreza. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Esta historia sobre uno de los numerosos grupos de ladrones de cuello blanco que saquearon las riquezas de Venezuela es realmente increíble y raya en lo improbable. Une a uno de los abogados más reconocidos de Estados Unidos, a estafadores de cuello blanco y a un gobierno paria forrado en sanciones para demandar a algunas de las firmas más grandes del mundo que comercian con materias primas. Lo más sorprendente es la poderosa y abundante evidencia que hay, que identifica y demuestra los crímenes cometidos, pero todavía ninguna justicia ha podido castigar a los protagonistas. La demanda del 2017 contra Glencore, Vitol y Trafigura. La demanda y toda la controversia que se desataría inició a principios del 2017, cuando el inversionista ex abogado Bill Docker llamó a su viejo amigo Davis Boies, un hombre de 76 años y uno de los abogados más reconocidos y de más alto perfil en Estados Unidos. Boies pensaba jubilarse. Sin embargo, la propuesta de Bill Docker era una oportunidad que podía ser increíblemente lucrativa, con ganancias multimillonarias de hasta 10 cifras si lograban vencer en un posible juicio. Docker había sido elegido para encargarse de armar y financiar una demanda única en su tipo, por lo que quería tener a Boies a su lado para mejorar sus oportunidades. Docker intentó convencer a Boies contándole que uno de sus contratantes le había dado acceso a evidencias sólidas sobre cómo un hombre manipuló durante más de 10 años el sistema de subastas que utilizaba PDVSA para vender su petróleo y gas. Esto produjo miles de millones de dólares en pérdidas a la estatal petrolera y al país. La demanda se centraría contra las firmas que consiguieron los mayores beneficios de estas subastas manipuladas: Trafigura, Vitol y Glencore, que son tres de las firmas de comercio de materias primas y productos básicos más importantes del planeta. Esta sería una de las mayores acciones civiles privadas realizadas en Estados Unidos. La evidencia se encontraba dentro de un viejo ordenador portátil que había sido propiedad de Francisco Morillo, el autor intelectual de toda la conspiración y el principal beneficiario. Morillo era un venezolano que se había logrado colocar en una posición de mucha ventaja, en la que servía como intermediario entre PDVSA y algunos de sus clientes más importantes, por supuesto, actuando en las sombras y de manera no oficial. En esa laptop antigua se encontró una mina de oro, una evidencia muy incriminadora. Contenía chats enteros con mensajes en los que Morillo compartía información confidencial de PDVSA con las compañías extranjeras a cambio de jugosas sumas de dinero que llegaban a las cuentas bancarias de empresas fantasmas establecidas en paraísos fiscales. Lo extraordinario es cómo esta laptop terminó en las manos de Docker y fue por el magnate venezolano Wilmer Ruperti,
quien la consiguió gracias a la exesposa de Francisco Morillo, su enemigo y rival de negocios en Venezuela. Ruperti es un empresario reconocido por sus nexos con el partido de gobierno desde la era de Chávez, con enormes inversiones en el sector del transporte marítimo. Tiene un canal de televisión y es dueño del equipo de béisbol nacional conocido como Tiburones de la Guaira, entre otras cosas. Sin embargo, la situación era de mucho cuidado, en especial para el abogado estadounidense Boyce. Y es que Docker, su ex colega y amigo, había pasado 3 años en prisión y perdió su licencia legal en la década de los 90 por inflar tarifas y otros comportamientos deshonestos. Por otro lado estaba Ruperti, quien impulsaba la demanda con su aporte de evidencias sólidas desde Venezuela, pero también tenía historial delictivo. Un tribunal en Reino Unido lo declaró culpable de malversación y fraude. Y la cereza del pastel era el cliente que representarían, el demandante, y no sería otro que el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro y su séquito de funcionarios, la mayoría de ellos sancionados. Un régimen acusado de corrupción masiva, de brutalidad, de cometer crímenes de lesa humanidad, de ser un gobierno inconstitucional y dictatorial que ha acabado sistemáticamente con la democracia y los derechos elementales en el país, responsables de que el sueldo mínimo y la pensión de la seguridad social sean el equivalente de $4.30 americanos al mes, en moneda local. Así que los demandantes, quienes consiguieron las pruebas y hasta los abogados, eran personas muy polémicos que querían entablar una de las demandas más grandes de los últimos tiempos, y con la que se demostraría al mundo una trama llena de corrupción, sobornos, uso indebido de información privilegiada, crimen organizado y, por supuesto, de lavado de dinero. Boyce dijo lo siguiente en una entrevista que ofreció a Bloomberg, Business Week, para justificar que tomó el polémico caso. Si estuviera influenciado por percepciones externas, no habría tomado la mitad de los casos que tengo. Este fue un caso extremadamente importante, no solo para el pueblo venezolano, cuyos recursos estaban siendo saqueados, sino que también fue una oportunidad para responsabilizar a las corporaciones que violaron todas las normas civilizadas de comportamiento. Solo Glencore y Vitol robaron cerca de $5.200 millones a PDVSA. Claro que lo de ayudar al pueblo venezolano estaría entre las últimas motivaciones del grupo de abogados de Docker y los socios de Ruperti, ya que la demanda fue estructurada para que, de ser ganada, estos hombres obtuvieran 2/3 del botín, una cantidad que posiblemente superaría con facilidad las 10 cifras. Como era de esperarse, el dinero sería la principal motivación de esta acción, pero antes de conocer cómo se llevó a cabo y cuál fue el resultado, tenemos que hablar de cómo se desarrolló el robo sistemático a la estatal PDVSA para el beneficio de un hombre y sus clientes, representantes de algunas de las compañías más poderosas del planeta. También de cómo Francisco Morillo logró construir un imperio bajo la sombra del régimen corrupto de Venezuela, según la minuciosa investigación de Bloomberg. ¿Quién es Francisco Enrique Morillo y cómo empezó en el negocio? Francisco Morillo nació en 1980, en el seno de una familia adinerada establecida en la región petrolera de El Zulia, estado de Venezuela. Su abuelo fue presidente de un importante banco, miembro de la Corte Suprema Regional y vicerrector de una prestigiosa universidad. Su padre fue ejecutivo de una compañía constructora y contratista de alto nivel. Así que Morillo fue criado en un ambiente de dinero, ejecutivos, políticos y grandes negocios, pero su abuelo y su padre fallecieron con poca diferencia de tiempo, y cuando él todavía era un adolescente. Su madre se volvió a casar y a él lo enviaron a Estados Unidos para que se formase en la Academia Militar de Riverside, en Georgia. No obstante, lo regresarían a Venezuela 2 años después. Se estableció en Caracas junto a su madre y padrastro. Cuando terminaba la escuela secundaria, Morillo conoció a Vanessa Acosta Friedman, una joven rubia muy llamativa y muy seria, de la que se enamoraría a primera vista y con quien eventualmente se casaría años más tarde. Y sí, sería Acosta Friedman la exmujer que entregaría su laptop con información delicada al magnate venezolano Ruperti, que no siempre fue su enemigo y rival acérrimo. De hecho, comenzaron siendo grandes amigos y socios, además de que el inicio de la trayectoria profesional de Morillo en el mundo de los negocios fue con Ruperti. Cuando Morillo tenía apenas 19 años, lo conoció en un campo de golf. Él y su novia esperaban que desocuparan un hoyo para jugar cuando notaron que un hombre regordete de al menos 40 años hacía un escándalo en el lugar tras haberse enojado. Era Ruperti. Congeniaron rápidamente y los tres se hicieron amigos. Ruperti les ofreció nexos en su entonces pequeña empresa naviera. En una entrevista, el magnate recordaría con nostalgia la relación que alguna vez tuvieron. Eran como una extensión de mi familia. En aquella época, entre el año 1998 y 99,
Un Hugo Chávez que había sido elegido presidente asumía el poder y comenzaba a realizar cambios drásticos, principalmente para tomar el control de PDVSA. Y es que eran tiempos en los que la estatal venezolana producía alrededor del 5% del petróleo que se comerciaba en el mundo, y sus influencias en la OPEP eran más que increíbles. PDVSA era responsable de cerca del 95% de todos los ingresos de divisas extranjeras, algo que no ha cambiado mucho. Ruperti decidió meterse de lleno en el negocio energético y se llevó a Morillo a su lado para enseñarle todo. Encontró la manera de participar en el negocio cuando logró ayudar a una compañía llamada Trafigura a que asegurase el acceso a los puertos marítimos venezolanos. En ese entonces, Trafigura era una firma modesta que se dedicaba a la comercialización de productos básicos, como metales y petróleo. Ahora, y probablemente gracias a la sinergia de Ruperti y Morillo, es el comerciante de metales más grande del planeta y el segundo comerciante de petróleo. Además, ha construido oleoductos o comprado participaciones en ellos, también minas, puertos, terminales de almacenamiento y fundiciones. Trafigura contrató a Ruperti para que ayudara en su expansión de operaciones en Venezuela, y Morillo sería su mano derecha. Negocios millonarios, los magnates del petróleo venezolano. Ruperti abusó un poco de la confianza de los ejecutivos de Trafigura al llamar demasiado la atención, realizando numerosas y excesivas fiestas lujosas, por lo que decidieron prescindir de sus servicios. Sin embargo, Morillo se quedó y continuó sirviéndole a su mentor. Ruperti, quien venía aumentando sus contactos, cada vez más poderosos y mejor conectados, siguió haciendo negocios enormemente beneficiosos para él. En el año 2002 logró hacer los arreglos para que una compañía de origen ruso arrendara buques petroleros a PDVSA, pero por supuesto, no directamente a la estatal venezolana. Ruperti fundó una compañía con un nombre muy parecido, con lo que logró engañar a los rusos. Así sirvió como puente para ganar enormes sumas de dinero. Firmaba con los rusos acuerdos por un precio que luego inflaba excesivamente, para que PDVSA pagara de más. Los cientos de miles de dólares de excedentes eran para él. Un juez del Reino Unido, quien acusó a Ruperti de fraude, aseguró que el magnate ganó alrededor de 60 millones de dólares solo durante el tiempo que mantuvo este negocio con los buques rusos. En una entrevista, Ruperti dijo sobre aquel incidente: la alta gerencia en Novoship y PDVSA, así como los gobiernos de Rusia y Venezuela, conocían mi estrategia de contratar embarcaciones de esta manera. El negocio con los buques rusos no solo hizo muy rico a Ruperti, también sería clave para que se ganase los favores de Hugo Chávez. Como mencionamos, el difunto mandatario tenía claro lo extremadamente importante que era para él y para su gobierno lograr imponer control sobre PDVSA. Así que inició una campaña de reestructuración en la que fue reemplazando a los ejecutivos de la estatal para colocar personas leales a él. Esto provocó que miles de otros gerentes de la compañía renunciaran a modo de protesta y de un día para otro se inició el paro petrolero en el año 2002. Buques se coordinaron para bloquear los canales de envío y los puertos. Venezuela se sumía nuevamente en caos. En aquellos días donde miles renunciaban a PDVSA, Morillo entró y obtuvo un buen puesto en el departamento comercial, un lugar clave para crear las conexiones que lo ayudarían a llevar a cabo las prácticas corruptas que lo convertirían en multimillonario más adelante. Por su parte, Ruperti hacía las gestiones para llevar gasolina rusa a Venezuela, lo que ayudó al gobierno a quebrar la huelga petrolera. Esto le abrió las puertas de Miraflores y una línea telefónica directa con el mismísimo Hugo Chávez. Los contratos lloverían sobre la mesa de Ruperti. Morillo, por su lado, continuaría creciendo dentro de PDVSA, gracias a sus habilidades como negociador. Era persuasivo y audaz, sabía encontrar las debilidades de los clientes. Poco a poco se fue distanciando de Ruperti, hasta el punto de que, cuando decidió dejar PDVSA para iniciar su propio negocio, lo hizo sin él. Prefirió asociarse con Leonardo Vaquero, un ex comerciante de la estatal petrolera. Así fue como nació la empresa de consultoría Helsing, la cual inicialmente tuvo sus oficinas en el departamento donde Morillo vivía junto a su pareja Vanessa Acosta. Helsing contaba con apenas 10 empleados y su principal actividad era asesorar a las compañías extranjeras para que lograran superar todas las barreras que la política y la burocracia venezolana ponían a cualquiera que quisiera hacer negocios con el petróleo y la estatal. Morillo inició con pocos clientes, pero algunos destacaban en el sector de los traders de productos más básicos más importantes del planeta, como el jefe de petróleo de Trafigura, José María La Roca, y el jefe de América Latina de Vitol, Tony Marroui. Aunque luego, y gracias a la popularidad que ganó Helsing Inc., tendría al menos 24 grandes petroleras extranjeras como clientes hambrientos de petróleo barato. Las rupturas comerciales y románticas. Con clientes con chequeras colosales,
Pronto el dinero dejó de ser un problema para Morillo y su pareja. Ambos comenzaron a comprar propiedades en Caracas y Estados Unidos. Se la pasaban viajando en jets privados y yates. Tenían una vida soñada. Así que en 2005 decidieron dar el paso y se casaron por todo lo alto. Rentaron Quinta Esmeralda, un palacio reconocido por albergar las megafiestas de los millonarios de capital venezolana, sobre todo de esa nueva élite que emergió de la mano del gobierno. Morillo y su flamante esposa fueron la sensación de la noche y de los periódicos, pero alguien faltó, alguien no había sido invitado, su viejo amigo en común, Ruperti. Resulta que la relación de ambos había erosionado tanto que se consideraban enemigos. Por una parte, Ruperti sentía que Morillo le había jugado sucio por actuar por su cuenta y robarle los clientes que él trajo. Por la otra, Morillo aseguraba que simplemente quería hacer su propio camino, sin la influencia o el freno de un hombre mayor. Y lo cierto es que los comerciantes que durante alguna época fueron de Ruperti, luego reservaban citas para trabajar con Morillo. Pero esta relación no fue la única que se quebró. A medida que Morillo lograba hacer crecer el negocio y tenía que atender a más y más ejecutivos de alto perfil, lo que significaba reuniones largas, megafiestas privadas en los que todo tipo de vicios eran permitidos, su matrimonio se iba en picada. En el año 2012 no se pudo mantener más y finalmente la flamante pareja se divorció. Vanessa Acosta hizo todo lo necesario para quedarse con un lujoso apartamento de la capital venezolana, el lugar donde vivieron como pareja y que todavía contenía algunas de las pertenencias de Morillo. Ella intentó obtener más dinero del divorcio, pero con la ley venezolana a favor de Morillo y el mejor bufete defendiéndolo, le fue imposible. Así que buscando maneras de vengarse de su exmarido, encontró su vieja laptop, algunas carpetas con documentos importantes y teléfonos celulares viejos que aún almacenaban mensajes. Vanessa comprendió muy pronto lo que tenía bajo su techo. Allí había evidencias de lo que Morillo estuvo haciendo durante años y de cómo amasó su fortuna a costa de pérdidas millonarias para PDVSA. La entrega de las pruebas. Cuando Vanessa se dio cuenta del calibre de la información que tenía en sus manos y a todos los que podía salpicar, entró en pánico. Su error fue comentárselo a alguna de sus amigas y, como era de esperar, la información no tardó en diseminarse, porque todos sabían que información así valía millones de dólares. Vanessa fue asaltada mientras conducía por Caracas, por sujetos enmascarados que hacían preguntas extrañas, dirigidas hacia el ordenador. Ella creyó que fueron de parte de Morillo. Luego fue su madre quien recibió la visita de hombres enmascarados, haciendo más preguntas extrañas sobre Morillo. Vanessa se asustó tanto que decidió ir con la única persona poderosa que podría ayudarla, Ruperti. El magnate estaba en su mejor momento, era extremadamente rico, estaba protegido por numerosos guardaespaldas, tenía demasiadas conexiones con los más poderosos del gobierno y vivía en una exuberante mansión que estaba al lado de un campo de golf. Y es que el hombre se había ganado su lugar a pulso, sabía muy bien cómo ganarse los favores. Al expresidente Chávez le regaló 2 pistolas que supuestamente pertenecieron al libertador Simón Bolívar, las cuales tenían un valor estimado de $2 millones. Ruperti recibió a Vanessa con mucha cordialidad, escuchó todo lo que tenía que decir y le juró la máxima protección si accedía a entregarle el ordenador de Morillo y todo lo demás. La corrupción al descubierto. El material significaba un riesgo tan grande que la entrega se realizó en la isla de Aruba y Vanessa ni siquiera se lo entregó a Ruperti, sino a uno de sus contactos, John Brennan. Era un ex detective de la policía londinense que se convirtió en investigador privado y contaba con toda la confianza de Ruperti, además de buenos contactos internacionales, para llevar a cabo la operación que tenían en mente. Brennan realizó los arreglos para llevar toda la evidencia a Estados Unidos, con personas capaces de revisar, catalogar y analizar el botín en manos. Luego, toda esa información llegaría a manos de Docker y posteriormente a los de Boyce para poder armar el extraordinario caso de la demanda. Boyce quedó impactado, le costó creer la manera tan fácil en la que se realizó semejante operación. Él comentó en una entrevista con Bloomberg: en cuanto a la calidad de la evidencia, el alcance de la mala conducta, la cantidad de dinero, esto fue lo mejor que he visto en mi carrera. Realmente demostró una conspiración de larga duración, masiva y muy sofisticada. La memoria caché del ordenador de Morillo contenía chats de Yahoo, Messenger, desde el 2003 hasta el 2008, en los que se desarrollaron sus primeros negocios. Según los expertos de Bloomberg Businessweek, quienes solo tuvieron acceso a 4 meses de conversaciones del 2006, en este corto periodo, el volumen de mensajes fue muy alto y dejaba en evidencia cómo Morillo se mantenía en contacto constante con personas de PDVSA que le facilitaban información confidencial y los clientes a los que él se las vendía. Morillo se encargaba de conseguir la información sobre las subastas petroleras de PDVSA.
Esperaba hasta los últimos momentos, hasta 10 minutos antes de que cerraran. Obtenía los montos de las mejores ofertas y se las pasaba a sus clientes para que mejorasen sus posiciones a último minuto, por céntimos de dólar. En esos chats de 2006 quedó registrado cómo Murillo se comunicaba con Gustavo Gabaldón, de Glencore, con Mauraoui, de Vitol, y con Maximiliano Peveda, de Trafigura, para darles los pormenores de las ofertas rivales, pocos minutos antes de que cerraran las subastas. Así, los clientes de Murillo lograban hacerse con enormes y jugosos contratos, sin la necesidad de invertir dinero de más, como habría sido sin la información confidencial que se les facilitó. Esto se traduce en manipulación a lo largo de los más de 10 años que Murillo ejecutó esta estafa. Según las estimaciones de Boyce, por cada negocio típico de 150,000 barriles de producto, los clientes de Murillo se ahorraban alrededor de 1.5 millones de dólares, de los cuales al menos 300,000 siempre terminaban en alguna de las cuentas de las compañías fantasmas de Murillo y sus familiares. Es increíble cuando se intenta sacar cuentas sobre cuánto dinero pudo desviarse, y es que PDVSA realizaba docenas de colosales subastas mensualmente, y solo Helsing operó durante al menos 15 años, y Murillo hacía mucho más que facilitar información confidencial. Aprovechándose de sus contactos, podía lograr que sus clientes tuvieran más facilidades a la hora de negociar con PDVSA, a veces permitiendo que estos clientes establecieran todas las condiciones, beneficiándose más y reduciendo significativamente las ganancias de la estatal. Desde el 2004 hasta el 2017, Trafigura fue el mayor cliente de PDVSA. Gracias a Murillo y a su trampa, PDVSA perdió miles de millones de dólares en ganancias. Y claro, Murillo también le pagó docenas de miles de dólares a los empleados de PDVSA que le colaboraban. Todo lo que robaron Francisco Murillo y Wilmer Ruperti. Murillo llegó tan lejos como pudo. En 2011 logró que Helsing obtuviera licencia para comerciar directamente con PDVSA, lo que convirtió a su empresa en una rival de sus propios clientes. Así terminó también siendo un comerciante petrolero, y se estima que en esta etapa y haciendo negocios de este tipo, le dieron al menos 4,000 millones de dólares en ingresos. Pero las cosas empezaron a derrumbarse con la investigación que inició Ruperti y con la detención de John Ryan en Suiza, un ex marín de 70 años que trabajaba con Murillo y que tenía un servidor que contenía registros de Helsing en su residencia en Florida. A cambio de ser liberado, Ryan le pidió a su esposa que enviara el dispositivo a Ginebra por medio de FedEx, y lo hizo. Con toda la evidencia parecía imposible que Murillo se saliera con la suya, y de hecho, le congelaron 71 millones de dólares en una cuenta bancaria de Credit Suisse. Pero durante su mandato, Donald Trump catalogó a PDVSA como una compañía corrupta, y eso destruyó la demanda. Se cree que en total, PDVSA perdió al menos 10,000 millones de dólares por esta modalidad de estafa orquestada por Murillo. Este caso, que ahora está al descubierto, es solo uno de docenas de casos de corrupción similares, en los que pequeños grupos de personas saquearon cientos de millones de dólares de las arcas de PDVSA. La corrupción en Venezuela, que fue masificada desde el gobierno de Hugo Chávez, es una de las más grandes de la historia moderna, y lo cierto es que sería imposible calcular cuánto dinero se ha desviado en este tipo de prácticas. Solo hay cifras que estiman que PDVSA registró ingresos por más de $1 trillón entre el año 2000 y el 2012. De esa cantidad de dinero solo quedó una compañía y un país en la quiebra, con una de las mayores crisis humanitarias modernas, mientras cientos de corruptos y sus familias se hicieron aberrantemente ricos. Es lo que el historiador, político y aclamado escritor Arturo Uslar Pietri llamó la maldición del oro negro. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo un empresario y traders petroleros hundieron aún más a Venezuela en la pobreza. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.